Siempre les habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador, Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y estamos en la parte que corresponde a convencer a los discípulos, en primer lugar, de las apariciones de nuestro Señor. Entonces, o sea, ¿qué es lo que es necesario para convencer? Hemos visto varias etapas al respecto de este mensaje. Ahora vamos a ver lo que fue necesario para convencer a 7 discípulos. Yo le pido que tenga su Biblia abierta en el Evangelio del Apóstol Juan, en el capítulo 21. Vamos a ir analizando y, como siempre, intercalando un poquito acerca. Quisiera que le bajen un poquito el volumen porque me rebota a mí el zumbido ese. Como siempre, intercalando los demás mensajes que están en los otros evangelios. ¿Qué fue necesario para convencer a 7 discípulos? Fíjense bien, primero 7 discípulos. El escenario se traslada ahora de Judea a Galilea. Se traslada de Judea a Galilea. Jesús les había dicho a sus discípulos que se encontraría con ellos en Galilea. Y es que quiero decirles que el Señor se preocupó por convencer primero a sus discípulos. O sea, fíjense bien, esto es entendible claramente, hermanos, si nosotros, por ejemplo, cuando el personal técnico y sobre todo el personal que dirige a una institución que sus negocios son fuertes, una institución de prestigio, una institución bancaria, tiene que primeramente convencer y adiestrar a los ejecutivos, a los diferentes gerentes que tienen, porque ellos son los que van a darle impulso a determinada empresa. Ellos son los que van a auxiliar a sus empleados cuando se encuentren en un atolladero. Por ejemplo, esto usted lo puede comprobar cuando va a hacer una transacción bancaria. Muchas veces el cajero o la cajera que le atiende a uno se ve que no está experimentada en la operación que se está realizando, y esta persona acude a su jefe inmediato, y claro, el jefe inmediato le saca de su apuro en que no podía ayudar al cliente. Esto es lo mismo, hermanos, que vemos acá. El Señor tenía que convencer a sus discípulos para que ellos pudieran convencer a todo el mundo que ellos iban a enseñarles el mensaje de salvación. A todo el mundo, cuando ya la iglesia estuviera establecida y la pudieran solidificar en los mandamientos bíblicos. ¿Ve? Entonces, hermanos, esta es la tarea que aquí se está desarrollando por nuestro Señor, que fue necesario ahora para convencer a 7 discípulos. Bueno, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, siendo esta la tercera vez. O sea, esta es la tercera vez que Jesús se aparecía a los apóstoles como grupo.
por supuesto que también se les había aparecido a otros individuos y grupos más pequeños. Y vemos que en esta tercera vez dice, y fue a Galilea junto al mar de Tiberias, que es otro nombre que se le da al mar de Galilea. Nosotros no sabemos con exactitud cuándo fue que ocurrió este suceso. En el Evangelio de Juan solo se dice que sucedió después de esto, dice. O sea, después de las dos apariciones a los apóstoles en Judea. Tuvo lugar en algún momento durante esos 40 días que él ocupó para esas apariciones. Eso sí es un hecho. A veces, hermanos, nosotros no debemos de ser tan detallistas o quisquillosos en saber detalles exactos de cada situación que se da en el aspecto ministerial de la vida del Señor Jesucristo. Simplemente tenemos que aceptar cómo se dieron y no preocuparnos como en el sentido de dudar lo que se está presentando porque no tenemos una información. Realmente, si sabríamos esta o más informaciones, no alteraría el propósito como era de convencer a sus discípulos de que él había resucitado. Bueno, a algunos apóstoles se les refresca la memoria y esto es un episodio, hermanos, muy interesante. Por eso le digo que allí en Juan capítulo 21 se dio esta situación. Estaban reunidos 7 discípulos junto al mar de Galilea. Dice que estaba Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, que tampoco dice quiénes eran otros 2. No se preocupe por ello. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En vista de que el apóstol Juan hizo notar que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, es posible que los demás apóstoles estuvieran en algún lugar cercano y que se unieran a los 7 para la hora del desayuno. Este era un lugar conocido para los apóstoles. Recuerden que cuando el Señor les llamó, pues estaban pescando. Y les dice, yo te haré pescadores de hombres. Muchos episodios importantes de la vida de Jesús habían tenido lugar sobre esa inmensa masa de agua o junto a ella. Jesús había predicado junto al mar, había llamado a varios de sus seguidores en los alrededores del mar, había calmado sus aguas, había andado sobre ellas. O sea, muchos episodios tuvieron lugar dentro de las aguas del mar o a orillas del mar. Es algo realmente muy especial. Era especialmente conocido para Pedro, Jacobo y Juan, que habían pescado allí antes de convertirse en discípulos a tiempo completo. Era su oficio. Eran conocedores de ello. Tal vez había pasado algún tiempo desde que los discípulos llegaron al lugar. Pedro se impacientó y dijo, voy a pescar. Sobre estas declaraciones se han hecho diversidad de mensajes. Unos muy positivos, otros positivos. Voy a pescar, dice Pedro. Y dice que los demás respondieron, vamos nosotros también contigo. Le acompañan pues. Van a pescar juntos. Eran conocedores de este oficio. Realmente para mí es admirable el oficio de pescador, sobre todo en el mar. ¿Por qué digo esto?
que es realmente admirable este oficio sobre el mar, hermanos, es porque estar en el mar no es cosa sencilla. Es algo que, bueno, los cálculos que hay en nuestro globo terrestre es de que solo una cuarta parte es tierra y lo demás es agua. Entonces usted, imagínese que la parte de tierra es grandísima. Usted va a un país grande, va por ejemplo a Brasil, Estados Unidos, usted le es difícil atravesar todo el país. Va a la China lo mismo, pero la inmensidad del mar es todavía 3 veces mayor. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que esta situación del mar es algo fascinante. Tal vez había pasado algún tiempo desde que los discípulos llegaron al lugar, y por eso estoy diciendo que hay quienes consideran que esto significa que ellos renunciaron a su apostolado, pero realmente no hay que verlo desde este punto de vista. Solo pónganse en los zapatos de ellos o en las sandalias de ellos en aquel tiempo. Recuerden que no estaba en proceso, mejor dicho, todo lo que concernía a culminar por lo cual había venido nuestro Señor Jesucristo. Ya había muerto, ya había sido sepultado, ya había resucitado. Ahora se les está apareciendo a ellos, pero primero, todavía no había ascendido a los cielos. Segundo, todavía no habían sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo los apóstoles. Entonces, hay que entender esta situación. Es probable que estuvieran confundidos en cuanto a los planes futuros que el Señor tenía para ellos, pero no debemos concluir que le habían vuelto su espalda al compromiso. El hecho de que fueron a pescar, hermanos, no significaba que abandonaron su apostolado. Sencillamente estaban tratando de pasar el tiempo haciendo algo mientras esperaban nuevos sucesos. Pero por supuesto que al volver de esa manera a su antigua ocupación, estaban exponiéndose evidentemente a fuertes tentaciones. Esto sí es una realidad. Hay que entender esto. Miren lo que dice, por ejemplo, quiero ilustrar esta situación con Lucas capítulo 9 y el versículo 62. Miren lo que dice aquí en Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y claro, si el Señor hubiese tardado un largo tiempo en sus apariciones a ellos, sí estaban expuestos a olvidar todo lo que habían sido instruidos por el mismo Señor en este ministerio de los 3,5 años. Entonces, dice que los hombres fueron y entraron en una barca. Uno se pregunta de quién era esta barca. Puede que los discípulos la hubieran alquilado, que los hombres estaban en el lugar donde la familia de los antiguos pescadores todavía guardaban sus equipos de pesca. A lo mejor tomaron la barca de la familia de Pedro y de Andrés, o de la familia de Jacobo y de Juan. Luego dice, aquella noche en el mar de Galilea, hermanos, acostumbraban pescar de noche. Entonces dice que no pescaron nada.
Y cualquier pescador, usted puede irse ahí al muelle del Puerto de la Libertad y hablar con los pescadores y les va a confirmar lo que a continuación le digo. Cualquier pescador le dirá que aún los más duchos en el oficio tienen días o noches que no pescan nada. Y estas son las cosas de los misterios del mar. Sin embargo, hay ocasiones en que rebosan de la pesca. Sus lanchas se les llenan, una pesca abundante. Y esto es lo que vamos a ver. Poco antes del amanecer se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos que estaban como a 90 metros, ¿y por qué digo a 90 metros? Porque en el texto bíblico se lee 200 codos. En vista de que un codo equivalía a 45 centímetros, más o menos, los 200 codos serían como 90 metros. Entonces calcule 90 metros con su imagen visual y mental, la distancia. Estaban a 90 metros de la orilla, no lo reconocieron, eso es evidente. Una vez más, los discípulos de Jesús no lo reconocen. He aquí posibles razones. Él se encontraba a cierta distancia de ellos y recuerde que era de noche. Puede que no le esperaran todavía y todavía, como digo y repito, pues estaba oscuro. Entonces, como a 90 metros de la orilla no le reconocen. Luego vemos que una vez más los discípulos no le reconocen. ¿Y qué es lo que pasa? Cristo regalan agua por favor. Cristo les dijo alzando la voz: hijitos. Mire, la palabra que se usa del idioma griego no es la que se traduce por hijos, hermanos, sino la que se traduce por muchachos. Miren qué interesante. La palabra que se traduce por muchachos. Hay una versión la nueva versión internacional, que dice que se lee amigos. Y esto es bien importante. La palabra amigos, usada por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es verdaderamente muy, muy profunda. Entonces, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y yo me pregunto, el Señor, gracias, el Señor resucitado, fíjense bien, el Señor resucitado, transformado, ya no tenía nada que ver con la naturaleza humana. Ya vemos a un Señor totalmente transformado, pero sin embargo les habla en estos términos: ¿tenéis algo de comer? Y yo lo que puedo decir y conjeturar en esta situación, hermanos, es que él estaba teniendo una conducta que se asemejara a la conducta humana, para que ellos pudieran acercarse a él y que pudieran convencerse todavía más de que quien estaba con ellos era el Señor Jesús resucitado. Entonces, es probable que les diera a lo mejor vergüenza tener que responder con un no. Jesús volvió a alzar la voz para decirles: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Fíjense bien, hallaréis, les dice. Tal vez los pescadores pensaron que el extraño de la orilla había visto algo que ellos no podían ver. Una vez fuimos allá a un lugar que viven unos hermanos, se me escapa el nombre. ¿Cómo?
el Bajo Lempa, pero no, es otro lugar donde el hermano Carranza. Y el hermano se ponía a pescar con la red y veía los peces. A mí me decía, mira hermano, ahí van los peces. Yo no los veía, pero él con su habilidad veía los peces y tiraba la red y sacaba al menos unos 2 o 3 peces. Entonces, por la razón que fuera, lo cierto es que hicieron como él mandó. Y dice que la red se llenó de modo que ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y algo curioso, hermanos, es que la red pululaba de grandes peces y dice el número de peces. ¿Por qué? 153 peces. Ni siquiera dice 140, 150, sino la fracción dice 153. Entonces, vemos pues que es extraña esta precisión de este número. Por lo general se nos dan números aproximados. Tal vez el apóstol Juan quiso que nosotros supiéramos que no se tratara de, por decirlo así, de un cuento de pescadores, hermano, sino que realmente había contado el producto de la pesca. En el versículo 11 se señala que la red no se rompió, a pesar de la gran cantidad de peces, no se rompió. Esto contrasta con otras ocasiones cuando el Señor les había dicho que tiraran la red y que era tanta la cantidad de peces que agarraban que las redes se rompían. En este caso no fue así. Mientras el asombro se da en un suceso parecido ocurrido anteriormente a los pescadores, les había asombrado esta pesca milagrosa. Mientras el asombro se adueñaba de los demás, Juan pudo haber recordado un suceso parecido ocurrido 3 años atrás. Una pesca milagrosa ocurrida cuando el Señor lo llamó junto con los otros 3 pescadores al servicio a tiempo completo. Y hermanos, a mí me parece oír la emoción en su voz cuando le dijo a Pedro, es el Señor. No hay ninguna duda, hermanos. Es el Señor, ahí lo dice en el verso 7 del capítulo 21 de Juan. O sea, hay una afirmación plena. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó la ropa, porque se había despojado. En el texto del idioma griego se lee desnudo, pero como a menudo se da a entender aquí, desnudo significa vestido insuficientemente. Yo no creo que estaba totalmente desnudo. Es una falta de respeto estar totalmente desnudo, no importa que sus compañeros sean del mismo sexo. ¿Ve? Pedro habría tenido puesta su túnica, pero él no consideró que esta fuera suficiente vestidura para llevar puesta en el momento de recibir al Señor, porque aquí ya no se dudaba de que era el Señor Jesucristo resucitado. Yo puedo decir que al menos estaba en calzoneta. Entonces, no esperó que la barca regresara a la orilla, sino que se echó al mar. Y dice que nadó hasta Jesús. Los demás siguieron dentro de la barca pequeña, arrastrando la red llena de peces. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegaron a la orilla descubrieron que Jesús tenía, miren qué hermoso esto, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor a lo mejor se había ido a pescar también, y yo no creo eso. Acuérdense de la alimentación de las 5,000 personas, le pregunta a unos qué tienen y le dice la cantidad de peces y panes, y de esa hace
hace un milagro que le da de alimentar de esos peces y panes a 5,000 personas. Para él era fácil, pues, el hacer ese milagro de tener un pez y pan allí a su lado. Entonces, no se nos dice nada, pues, dónde consiguió Jesús el pez y el pan. Otra vez digo, no nos interesemos por estos detalles. Estamos hablando nada menos que del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Para Él no hay nada imposible. Entonces el Señor hizo que agregaran de los peces que habían atrapado, de los 153, a lo que Él ya estaba cocinando. Cuando todo estuvo preparado, dijo: venid, comed. Y Él dice que le sirvió. Y todos, hermanos, podían ver que era el Señor. Miren qué maravilloso. Todos podían ver que era el Señor y que Él estaba vivo. Que Él estaba vivo. No hay situación mejor que la de comprobar con sus propios ojos, con su propia mente, con su propio cuerpo. Y aquí es una situación maravillosa. Pero como digo, que nosotros somos más bienaventurados en cierto sentido. No hablo en el sentido de superioridad, no hablo en el sentido de mejoría, pero nosotros somos más bienaventurados porque hemos creído sin haber visto personalmente a nuestro Señor aparecido a nuestro lado, comiendo con nosotros. No tuvimos esa experiencia, pero hemos entendido el mensaje de salvación, y cuando se entiende el mensaje de salvación, la fe es tan grande que nos mueve a arrepentirnos, nos movió a arrepentirnos, nos movió a confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos movió a ser bautizados para perdón de los pecados y ser añadido a su iglesia, la única iglesia que Él compró con su propia sangre. Entonces, hermanos, yo quiero concluir esta parte, que fue necesario para convencer a 7 discípulos y más discípulos. Sí, fue necesario que el Señor se les apareciera. Para nosotros, el Señor, para convencernos de su identidad, para convencernos de que Él vive, para convencernos de que Él es todopoderoso, nos basta con su libro, las Sagradas Escrituras, que por obra y gracia del Espíritu Santo fue revelada su palabra, y que nosotros podemos valernos de lo que está revelado en ella. En la próxima lección, si el Señor lo permite, vamos a ver cómo es que se restaura a un apóstol. Pero lo más importante es que entendamos que el Señor ahora en día quiere restaurar a todo el mundo, pero no de una forma soñadora, no de una forma como el hombre lo quiere hacer, bajo preceptos humanos, sino que el Señor Jesucristo quiere restaurar a toda persona obedeciendo sus sagrados mandamientos. Yo le pido en el nombre del Señor que usted estudie con sencillez, pero con detenimiento, la palabra de nuestro Señor, y que ella en su sencillez es muy clara para revelarnos todas estas cosas tan maravillosas. No estudie la palabra de Dios como una historia fantástica, como algo bonito, como algo agradable. A mí me molesta, sinceramente les digo, ver las películas religiosas
de estos tiempos de la vida de Cristo, porque ponen tantas invenciones que no van de acuerdo a lo revelado, y que los productores lo que hacen es hacer esto como un teatro, nada más por atraer, para que se haga más interesante la historia de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es la verdad. La verdad la tenemos en las Sagradas Escrituras. Estudiémosla con detenimiento y con el deseo de aprender de ella. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.